Algo se está gestando en el cielo y el tiempo corre. ¿Estás realmente preparado para lo que viene después de abril de 2025? Porque lo que está por suceder no será accidental ni sorpresivo para aquellos que caminan con Dios. En el libro de Amós 3:7 se nos revela una verdad contundente. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esto no es solo una promesa de consuelo, es una advertencia directa. Dios siempre ha anunciado sus movimientos antes de actuar. Y lo que se acerca, según las Escrituras, marcará un punto de inflexión en la vida espiritual de millones. En este video vas a descubrir señales proféticas, advertencias espirituales y revelaciones que podrían cambiar el rumbo de tu fe. Te mostraremos cómo prepararte, qué actitud debes tener y qué decisiones podrías necesitar tomar antes de que sea tarde. La Biblia no deja espacio para la duda. Algo grande está en camino. Y si estás viendo esto, no es casualidad. Es un llamado, una alerta, un mensaje urgente que llega justo a tiempo. Abril de 2025 no es un mes cualquiera. Es una fecha marcada por el cielo. Desde el principio, Dios ha usado momentos clave para intervenir en la historia. Fechas que para el mundo parecen simples números en el calendario, pero para quienes tienen ojos espirituales son señales divinas. Abril está empezando a vibrar con un peso que aún muchos no comprenden, pero que ya se siente en el ambiente. No ignores esta oportunidad. Lo que estás por escuchar puede ser la diferencia entre estar preparado o no. En una fecha muy similar, siglos después, ocurrió algo que transformó para siempre la historia de la humanidad. Cristo fue crucificado, cumpliendo así la profecía del Cordero que sería entregado. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no actúa de forma aleatoria, sino siguiendo patrones precisos, que cada intervención suya tiene un propósito y forma parte de un diseño divino. Y si abril de 2025 es uno de esos puntos clave donde algo se activa en el plano espiritual, y si ese mes no es casual, sino una marca profética que dividirá el antes y el después en la vida de muchos creyentes, hay personas que lo están sintiendo. En lo profundo de su espíritu hay una inquietud, un aviso. Perciben que los tiempos que atravesamos no son normales, que lo que vemos en las noticias y vivimos en carne propia no es solo caos humano, sino señales claras de que estamos entrando en una nueva fase espiritual, que Dios está hablando. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Esa frase, a las puertas, no es una expresión poética, es literal. Significa inmediatez, urgencia, algo que está a punto de ocurrir. Y cuando empezamos a entender cómo Dios se manifiesta a través de temporadas específicas, de tiempos señalados, de momentos apartados en su calendario eterno, comprendemos que abril no es solo otro mes del año. Podría ser un aviso, podría ser una ventana, podría ser ambas cosas. Lamentablemente, muchos creyentes han perdido la conexión con el calendario bíblico. Pero abril de 2025 coincide con el mes de Nisán, el primer mes del calendario sagrado, el mes en el que comienza todo, el mes del rescate, del renacimiento, de los milagros. En Éxodo 12:2, Dios le habló a Moisés y le dijo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. No fue una sugerencia ni una costumbre cultural, fue un mandato directo. Y ese mes vino acompañado de liberación, de señales, de juicio y de intervención divina. Si Dios ya lo hizo una vez, ¿por qué no volvería a hacerlo? Abril se presenta como una frontera, como una puerta abierta, y en la Biblia las puertas siempre representan algo importante. Son símbolo de paso, de cambio, de decisiones, de oportunidades que marcan un nuevo camino. Por eso hoy te pregunto, ¿estás listo para cruzar esa puerta? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que abril de 2025 tiene un peso profético? ¿Estás sintiendo tú también esa urgencia en el espíritu? Te leo. Jesús no solo se presentó como el Salvador, también se identificó como la puerta. En Juan 10:9 dijo claramente: yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Esta declaración no es simbólica,
es espiritual y literal, pero no todas las puertas llevan a la salvación. Algunas conducen a momentos decisivos, a juicios, a nuevos comienzos o incluso a puntos de no retorno. En Génesis 7:11, cuando el diluvio comenzó, se nos da una fecha precisa. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel mismo día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No fue un día cualquiera, fue el día en que la puerta del arca se cerró y ya no hubo marcha atrás. ¿Podría abril de 2025 convertirse en uno de esos momentos marcados desde el cielo? Un tiempo donde se abran o se cierren puertas eternas. Muchos creyentes lo están percibiendo. Hay un cambio en el ambiente espiritual, algo que se está gestando y que no puede ignorarse. Es como si estuviéramos siendo empujados hacia una estación de decisiones cruciales. Y cuando abril pase, todo aquello que no haya sido afirmado en lo espiritual quedará al descubierto. Amós 8:11 lo anticipó con una advertencia solemne. Vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Este tipo de sequía espiritual no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de haber ignorado la voz de Dios durante demasiado tiempo. Y llega un punto donde ya no se oye, no porque Dios haya enmudecido, sino porque el corazón del hombre se ha endurecido. Por eso es tan vital estar alerta cuando el cielo nos señala que un nuevo tiempo se acerca. Abril podría ser esa franja de gracia, ese momento donde las puertas todavía están abiertas, pero no lo estarán para siempre. En la historia del pueblo de Israel, cada vez que Dios señalaba una fecha concreta, lo hacía con un propósito claro: preparar a su pueblo para algo que venía. En Levítico 23 encontramos detalladas las fiestas solemnes del Señor. No eran celebraciones inventadas por hombres, eran convocatorias divinas, citas exactas entre el cielo y la tierra, y muchas de ellas, curiosamente, ocurren en abril. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Todas estas celebraciones tienen una profundidad profética relacionada con la obra redentora de Jesús, con el llamado a una vida santa, con la resurrección de lo que parecía perdido. ¿No tendría sentido que Dios volviera a hablar con fuerza en un mes como este? ¿No sería coherente que utilizara nuevamente abril para marcar un punto de inflexión? Hoy más que nunca debemos estar atentos, porque Dios sigue marcando fechas. Y quien tiene oídos para oír, que oiga. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú también sientes que abril de 2025 no será un mes cualquiera? ¿Qué señales estás viendo tú en lo espiritual? Comparte tu sentir. Te leo. ¿Crees que Dios dejaría pasar por alto algo importante en una fecha que Él mismo apartó como sagrada? A lo largo del tiempo podemos ver una conexión sorprendente entre sucesos clave en la historia de la humanidad, momentos bíblicos y eventos espirituales, todos ligados a fechas señaladas por el cielo. Avivamientos poderosos, juicios divinos que estremecieron naciones, la caída de grandes imperios o el surgimiento de líderes que marcaron generaciones. Todos han ocurrido, en muchos casos, en fechas sagradas. Algunos estudiosos de las Escrituras han notado que, con frecuencia, los momentos de cambio profundo han coincidido con la primavera, con la Pascua, con el mes de abril. No porque el calendario tenga poder en sí mismo, sino porque Dios escoge momentos determinados para desplegar su voluntad. Y cuando uno aprende a reconocer esos patrones, entiende que el cielo no actúa al azar. Deja señales, huellas invisibles en medio de la historia. Y abril, más que un mes, puede ser una señal profética. Tal vez tú también lo has sentido. Una inquietud en el corazón que no puedes explicar. Un peso sagrado, como si algo estuviera por manifestarse en el mundo espiritual. No es casualidad, es el Espíritu Santo despertando a los que están dormidos. Como las vírgenes sabias de Mateo 25, este es el momento de revisar la lámpara, de asegurarse de que hay aceite suficiente, porque el esposo vendrá y no todos estarán preparados. El tiempo de la gracia sigue abierto, pero no será eterno. Aunque no podamos conocer el día ni la hora exacta del cumplimiento final, Jesús dejó claro que sí podemos interpretar los tiempos. En Mateo 16:3 les dijo: sabéis distinguir el aspecto del cielo,
pero no sabéis discernir las señales de los tiempos. Esa advertencia sigue vigente. No podemos darnos el lujo de ignorar lo que está delante de nosotros. Abril de 2025 puede no ser el final, pero sí el inicio de algo determinante. Un giro, una nueva etapa espiritual, una ruptura con lo anterior. Un llamado urgente a estar firmes, a tomar posición, a elegir en qué lado estaremos. La palabra es clara. Antes de cada gran transición, Dios prepara a su pueblo. Antes del diluvio, le habló a Noé con instrucciones precisas. Antes de la hambruna, le mostró sueños a José. Siempre hay un anuncio, un llamado, un momento para alinearse antes de que la puerta se cierre. ¿Tú también lo sientes? ¿Has notado señales, un cambio en el ambiente, algo que tu espíritu reconoce pero no sabes cómo explicar? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué está hablando Dios a tu vida. Comparte tu testimonio, tu sentir o simplemente escribe: estoy despierto. Que el mundo vea que no todos están dormidos. Antes de liberar a su pueblo, Dios habló con Moisés desde una zarza ardiente. Antes de comenzar su ministerio, Jesús fue guiado al desierto para ser preparado. Entonces, detente un momento y pregúntate: ¿qué está haciendo Dios contigo ahora? ¿Qué señales te está mostrando antes de que llegue abril? No tomes a la ligera lo que el Señor ya ha comenzado a mover en tu interior. Tal vez últimamente has sentido cierta inquietud, una confusión que no entiendes del todo, un peso emocional que parece no tener explicación. Pero no estás solo. Muchos creyentes en todo el mundo están sintiendo lo mismo. Es como si el Espíritu de Dios estuviera despertando los sentidos espirituales de su pueblo, afinando la visión interior, sacando a la superficie lo que ya no puede seguir oculto. Hebreos 12:27 dice que Dios sacudirá una vez más no solo la tierra, sino también el cielo, y todo lo que no pueda ser sostenido caerá. Cada temblor tiene una intención. No se trata de destrucción, sino de limpieza. Es para revelar lo auténtico, para remover lo que no sirve, para formar una iglesia más firme, más despierta, más llena del poder del Espíritu Santo. Y es posible que ese proceso se intensifique justo a partir de abril. Dios no está callado. Él está marcando sus tiempos con claridad. Está hablando a través de las circunstancias, a través de su palabra, a través de las señales que muchos aún no quieren ver. El problema es que hay tantos corazones entretenidos con el ruido del mundo que han perdido la sensibilidad espiritual. Viven para lo urgente y se han olvidado de lo eterno. Y ese es el mayor riesgo, que el día llegue y pase desapercibido, que el cumplimiento se dé y muchos no lo reconozcan, como ocurrió con los fariseos que tenían las escrituras, las promesas, los profetas, y aún así no supieron ver al Mesías cuando estuvo delante de ellos. No dejes que abril te tome por sorpresa. No te permitas estar dormido cuando el cielo se mueva. Este mes puede ser una línea que divide temporadas. Puede ser el momento donde todo cambia, si tienes el oído atento a la voz de Dios, porque en los planes del Señor nada es casualidad. Cada fecha, cada palabra, cada sacudida tiene sentido. No estamos viviendo por azar. Estamos caminando dentro de un diseño celestial. Y cuando lo entiendes, todo cambia. Ya no reaccionas por impulso, sino por discernimiento. Ya no caminas por vista, sino por fe. Empiezas a escuchar más claro, a obedecer más rápido, a alinearte con lo que Dios ya preparó desde la eternidad para tu vida. Abril de 2025 podría ser ese punto exacto en el que tu espíritu se activa, en el que tu visión se aclara, en el que tu corazón decide responder. Porque este mensaje no es una amenaza ni un discurso de miedo. Es una oportunidad. Es la voz de un padre amoroso que con anticipación quiere que sus hijos estén preparados. Primera de Tesalonicenses 5:4 nos recuerda: pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esta palabra no es para los dormidos, sino para los que velan, para los que oran, para los que reconocen los tiempos y se humillan cuando escuchan que abril no es cualquier mes. Hoy yo te pregunto, ¿qué estás sintiendo tú? ¿Qué está mostrando Dios a tu corazón? Escribe en los comentarios lo que el Espíritu te está hablando.
Tal vez tu testimonio sea la confirmación que otro necesita. Y si no sabes qué decir, escribe con fe: Señor, quiero estar preparado. Vamos a despertar juntos, porque los que están atentos no serán sorprendidos, serán escogidos. Así comienza esta jornada, no desde el temor, sino desde la reverencia, no con angustia, sino con esperanza viva. Porque si abril marca el inicio de algo nuevo en el plano espiritual, entonces lo que más necesitamos es estar listos, con el corazón limpio, la mente alerta y la fe encendida. Porque cuando Dios se levanta a actuar, aquellos que ya están despiertos no se tambalean, se alinean. Y tú, si tú que estás escuchando esto ahora mismo, estás siendo invitado a tomar tu lugar. Porque este no es un simple mensaje, es un llamado directo. ¿Estás preparado para lo que el cielo ya comenzó a escribir sobre ti? Los ojos naturales ven caos, noticias, eventos, pero los ojos espirituales ven señales. Esa diferencia ha sido clave desde los tiempos más antiguos. No se trata de que el mundo esté sin rumbo, se trata de que muchos aún no han aprendido a interpretar lo que Dios está susurrando entre los pliegues de la historia. En Lucas 21:11, la palabra nos revela que vendrán grandes señales en el cielo, en la tierra, en las naciones y también en el interior del corazón humano. Pero no todas estas señales serán visibles a simple vista. Algunas llegan como un susurro, como un estremecimiento del alma, como un peso espiritual que solo quienes están despiertos pueden reconocer. Abril se acerca, pero no es que las señales vayan a empezar entonces. Las señales ya están aquí. Se están dando ahora mismo, en este preciso instante. Tal vez las sientas como un cansancio inusual, como un ruido interno que no puedes explicar, como una necesidad de ordenar tu vida espiritual sin entender del todo por qué. Eso es el Espíritu hablando. Eso es el cielo enviando pulsos para avisarte que algo viene. Porque el cambio de temporada espiritual no siempre llega con truenos. A veces llega con un susurro que solo el alma sensible puede escuchar. Jesús reprendió a los fariseos por saber leer las nubes y predecir la lluvia, pero no saber discernir la voz de Dios en medio de los eventos. En Mateo 16:3 les dijo: sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esa palabra es más actual hoy que nunca. Estamos viendo crisis por todas partes, guerras, tensiones sociales, desastres naturales, confusión moral. Y mientras tanto, muchos siguen mirando solo lo visible. Analizan lo externo, pero no preguntan qué está haciendo Dios detrás de todo esto. Porque hay un momento en el que el cielo sacude lo visible para probar quién está de pie sobre lo invisible. Hebreos 12:27 afirma que todo lo que puede ser removido será removido, para que permanezca lo inconmovible. Eso incluye estructuras, sistemas, creencias y también corazones. Cuando lo externo se tambalea, cuando la estabilidad humana se rompe, es porque lo eterno está reclamando espacio. Y eso no debe llenarnos de miedo, debe despertarnos. El problema no es que el mundo cambie. El verdadero problema es que la iglesia no discierna que ese cambio también es un llamado a ella. Porque no se trata solo de sobrevivir la tormenta, se trata de comprender por qué el cielo la permitió. Jesús dijo en Mateo 24:6 que oiríamos de guerras y rumores de guerras, y añadió algo que muchos pasan por alto: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esa frase no solo es una advertencia, es una instrucción. No temas, pero tampoco te duermas. No entres en pánico, pero tampoco sigas viviendo como si nada. Dios está hablando. El reloj profético está corriendo. Y abril podría ser uno de esos momentos donde el cielo marca un antes y un después. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué estás sintiendo en tu espíritu? ¿Te has dado cuenta de que algo está cambiando? ¿Sientes que este mensaje no ha llegado a tu vida por casualidad? Entonces escríbelo en los comentarios. Cuéntanos cómo Dios te está hablando. Tal vez otros necesiten escuchar lo que tú también estás discerniendo. Y si no sabes qué decir, escribe con fe: estoy despierto, Señor, háblame. Porque a los que velan, Dios les revela, y a los que buscan, Él les responde. Nada en este mundo sucede sin haber sido tocado primero por el plano espiritual. Todo lo visible nace desde lo invisible,
y sin embargo, muchos creyentes han perdido la capacidad de percibir lo que se está moviendo en los cielos. No se trata solamente de pecado abierto, sino de algo más sutil y peligroso, una desconexión del discernimiento espiritual. En Apocalipsis 3:17, Jesús confronta a la iglesia de la Odisea, una comunidad que se creía bendecida, abundante y autosuficiente, pero ante los ojos de Dios estaba desprovista, ciega y desnuda. Esta escena es el reflejo de una fe adormecida, una fe que funciona por fuera pero está apagada por dentro. Hoy muchos viven su cristianismo en piloto automático. Van, cantan, escuchan, sirven, pero ya no perciben, porque no todas las señales se presentan con estruendo. Algunas vienen en forma de coincidencias que no lo son, de palabras que se alinean con momentos, de susurros que parecen casuales. El enfriamiento espiritual que vemos no es casualidad, es el resultado de vivir más conectados a lo visible que a lo eterno. El mundo nos está hablando, pero no con palabras humanas. Está revelando signos de juicio, sí, pero también señales de una transición espiritual. Y no todo lo difícil es castigo. A lo largo de la Biblia, los tiempos de crisis muchas veces anunciaron restauración. Antes del regreso de los exiliados a Jerusalén, la tierra quedó desolada. Antes del derramamiento del Espíritu Santo, hubo confusión, persecución y un tiempo de espera lleno de silencio. Dios obra en medio del ruido, pero no todo el mundo está. El sufrimiento que se ha vuelto parte del paisaje diario, la ansiedad que recorre las ciudades, los estallidos emocionales constantes y los conflictos que parecen no tener control, no son simplemente consecuencias sociales. Son síntomas que revelan un trasfondo espiritual. En Romanos 8:22 se nos muestra esta realidad. Toda la creación gime, como si estuviera atravesando dolores de parto. Es decir, lo que ahora parece caos puede estar anunciando el comienzo de algo nuevo que Dios está por hacer. Lo que el mundo interpreta como colapso, desde el espíritu se puede entender como preparación para un alumbramiento. Pero no todos pueden percibir este tipo de nacimiento. Solo aquellos que han madurado espiritualmente, aquellos que han entrenado sus sentidos para discernir el bien del mal, como lo dice Hebreos 5:14, pueden comprender que no se trata de casualidades, sino de una obra divina que se está gestando frente a nuestros ojos. No basta con leer la Biblia, es necesario leer también los tiempos, saber cuándo una profecía está pasando de las páginas a la realidad. En Isaías 6, el profeta fue testigo de una visión celestial donde los serafines declaraban la santidad de Dios y el templo se estremecía con su gloria. Y ese encuentro no ocurrió en una época tranquila, sino en un momento de crisis, justo después de la muerte del rey Usías. Fue en medio de la incertidumbre donde Dios decidió mostrar su trono. Esto nos enseña que las revelaciones más profundas muchas veces ocurren en los momentos más oscuros, pero para recibirlas hay que tener los ojos del corazón abiertos. No se puede estar distraído por el ruido del mundo ni aferrado a lo cómodo. La gloria de Dios no se manifiesta a quienes buscan explicaciones lógicas, sino a quienes anhelan su presencia por encima de todo. Jeremías 33:3 nos recuerda una verdad poderosa. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, no se accede al conocimiento divino por esfuerzo intelectual, sino por búsqueda sincera. Lo oculto no está prohibido, está reservado. Dios lo revela a quienes lo claman con pasión, con hambre, con un deseo genuino de conocerlo más. Y cuando uno se sintoniza con el Espíritu Santo, empieza a entender lo que para otros no tiene sentido. Reconoce que la maldad que se multiplica, la indiferencia espiritual que se expande, la distorsión de la verdad, no son eventos aislados, sino advertencias claras. El tiempo no se detiene, y mientras más se acerca el final, más visible se hace la influencia del espíritu del anticristo. Ese espíritu no es solamente una figura que vendrá, es una mentalidad que ya está operando. 1 Juan 4:3 lo afirma con claridad. No se trata de algo lejano o futurista, sino de una corriente de pensamiento que reemplaza a Cristo, que rechaza la verdad y que transforma la fe en una emoción superficial. Está infiltrado en los medios de comunicación, en las leyes, en los discursos y lamentablemente, incluso dentro de iglesias donde el mensaje se diluye. Las señales están ahí,
pero no todos las captan. No porque no sean evidentes, sino porque hace falta un corazón que tenga hambre de lo eterno. Y ahora quiero que tú me digas, ¿has sentido últimamente que el mundo está cambiando en una dirección espiritual que pocos se atreven a ver? Déjame tu comentario y cuéntame qué señales crees que Dios ya está mostrando. Tu voz puede despertar a alguien más. En los días de Jesús, muchos aguardaban la llegada de un Mesías que encajara con sus ideas políticas y religiosas, pero no supieron reconocer las señales que ya estaban desarrollándose ante sus ojos. En Juan 1:11 se nos recuerda: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Esta ceguera espiritual no fue resultado de ignorancia, sino de una resistencia interior. Porque cuando el corazón se niega a transformarse, también se niega a ver. En la actualidad estamos rodeados de señales de un nuevo movimiento de Dios, advertencias de juicio y llamados urgentes al despertar espiritual. Están delante de nosotros, pero solo aquellos con el corazón abierto podrán comprenderlas. El regreso de Cristo no será anunciado solamente con grandes catástrofes, sino con señales sutiles como las que ya estamos presenciando. Una humanidad dividida, una fe debilitada, una generación distraída. Jesús habló de este panorama en Mateo 24. Allí advirtió que muchos caerían, que el amor se enfriaría y que surgirían falsos profetas. Esto no es un retrato del futuro lejano, es una descripción precisa de nuestro presente. Las señales no están en camino, ya están aquí. Por eso se necesita más que nunca discernimiento. No un conocimiento humano, sino una percepción espiritual afinada. Discernir no es adivinar, es tener claridad espiritual. Es interpretar lo que vemos desde la perspectiva del Espíritu. Como escribió Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero quien vive conectado espiritualmente lo comprende todo. El problema no es la ausencia de señales, sino la desconexión espiritual que muchas personas viven hoy. Han reemplazado la presencia de Dios por fórmulas religiosas. Han dejado de buscar su rostro y eso los ha dejado ciegos al mover actual del cielo. La voz de Dios sigue hablando. Se manifiesta en medio de las crisis, en los cambios globales, en los temblores que sacuden los sistemas humanos. Pero para oírla hay que estar en sintonía con Él. Como Samuel, que aprendió a distinguir la voz divina mientras los demás dormían. Como los profetas, que sabían interpretar lo invisible porque estaban anclados en lo eterno. La Biblia no fue escrita para guardarse como un recuerdo antiguo. Es una guía viva, un mapa que sigue iluminando el camino. Sus profecías no están muertas. Siguen marcando el rumbo y revelando que nos acercamos a momentos decisivos. La pérdida de paz, el caos creciente, la velocidad con la que todo cambia, no son accidentes aislados. Son parte de un proceso guiado desde lo alto. Dios está removiendo todo lo superficial para establecer algo mayor. Y es posible que abril sea un punto clave en ese proceso, pero no todos lo verán. No quienes esperan señales dramáticas o milagros visibles. Lo notarán aquellos que han aprendido a escuchar en lo oculto, los que han afinado su percepción espiritual, los que entienden que lo que se ve no siempre revela la realidad. En estos tiempos no basta con tener ojos, hay que tener entendimiento, hay que ver con el corazón despierto. ¿Y tú, crees que ya estamos viviendo señales proféticas? ¿Sientes que Dios está hablando a través de lo que está pasando? Déjame tu comentario. Quiero leerte y saber si tú también estás percibiendo este cambio espiritual que se está manifestando. En Daniel 12:10 se revela una verdad profunda. Los impíos no entenderán, pero los sabios comprenderán. Esta frase no es solo una promesa, sino también una advertencia. Porque aunque todos estén viendo lo mismo, no todos lo interpretarán igual. Algunos solo verán confusión, otros verán preparación divina, algunos verán destrucción, otros la mano de Dios obrando redención. La diferencia no estará en los ojos, sino en el corazón. Aquellos que caminan en intimidad con Dios podrán leer cada señal como una palabra directa del cielo, mientras que quienes han vivido adormecidos dejarán que los días pasen
sin notar que el reloj espiritual ya ha avanzado. Las señales que ahora parecen discretas no permanecerán ocultas por mucho tiempo. Llegará un punto en el que se volverán innegables, pero para entonces muchos no habrán preparado su alma. Por eso, este es el momento de ver, este es el tiempo de escuchar con atención, es la hora de afinar el discernimiento espiritual. El cielo no está hablando con desesperación, pero sí con urgencia. No clama en voz alta, pero su mensaje resuena con fuerza en el espíritu de aquellos que saben escuchar. Quien tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay momentos en la historia donde Dios lanza un mensaje tan preciso, tan evidente, que ignorarlo ya no se debe a la ignorancia, sino a la dureza del corazón. Las señales ya fueron entregadas, el calendario está señalado, y abril se aproxima como una línea espiritual divisoria. No todos cruzarán preparados, porque antes de cualquier transformación visible, Dios demanda una transformación invisible, un arrepentimiento genuino. No se trata de emociones momentáneas ni de impulsos religiosos. Se trata de un quiebre del alma que reordena toda la vida. Un arrepentimiento que nace de lo profundo, que no es motivado por el miedo, sino por la verdad. Desde el inicio, el llamado de Dios al ser humano ha sido el mismo: vuelve a mí. En Joel 2:12, el Señor clama con claridad: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Este llamado no es hacia rituales vacíos, sino hacia una rendición completa del ser. No es un asunto externo, es una decisión interior. El verdadero arrepentimiento no es un sentimiento pasajero, es un cambio de rumbo. Es girar hacia Dios y reconocer que todo lo demás ha sido un camino sin destino. A lo largo de toda la Biblia, cada vez que un momento crucial se acercaba, el mensaje era siempre el mismo: arrepiéntanse. Noé lo proclamó mientras levantaba el arca. Elías confrontó al pueblo para que eligiera entre lo santo y lo profano. Y Juan el Bautista fue enviado justo antes de la llegada de Cristo con una consigna clara: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2 recoge este eco profético. No era un discurso de religión, era un llamado a despertar, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Porque no se puede recibir lo nuevo si antes no se suelta lo viejo. El arrepentimiento es el primer terreno que Dios limpia para plantar su propósito. No hay revelación sin purificación. No hay restauración sin rendición. El cambio profundo comienza en el interior y el tiempo para volver a Dios es ahora. ¿Y tú? ¿Sientes que Dios está llamando a tu corazón en este tiempo? ¿Has percibido esa urgencia espiritual que no se puede explicar con palabras? Déjame un comentario y cuéntame qué está hablando Dios a tu vida en este momento. Tu testimonio puede despertar a otros. No hay llamado divino sin desprendimiento personal. Antes de que Dios pudiera usar a Isaías, primero purificó su boca con un carbón encendido. Antes de levantar a Pedro como pilar de la iglesia, permitió que pasara por el quebranto de su negación y las lágrimas del arrepentimiento. Antes de restaurar a su pueblo tras el exilio en Babilonia, hubo una confesión sincera de su rebelión. El arrepentimiento no es un acto aislado ni una reacción emocional puntual. Es una actitud continua. Es vivir con un espíritu sensible, reconociendo día tras día la pureza de Dios y nuestra necesidad constante de su misericordia. Sin embargo, este tiempo que vivimos no requiere solo una rendición individual. Las Escrituras dejan en evidencia que hay momentos en la historia donde el peso de una generación entera demanda una respuesta colectiva. Cuando los habitantes de Nínive escucharon el mensaje de juicio que trajo Jonás, no buscaron más pruebas ni esperaron otra señal del cielo. Desde el más poderoso hasta el más humilde, incluso los animales, fueron incluidos en un clamor nacional. Jonás 3:8 recoge sus palabras: clamen con fuerza a Dios y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Esa reacción masiva tocó el corazón de Dios. El castigo fue suspendido, porque cuando una comunidad entera se humilla al unísono, con un corazón sincero, el cielo responde con compasión. La falta de quebrantamiento es el termómetro de una generación endurecida. Cuando ya no hay lágrimas en el altar, cuando la conciencia deja de ser sensible,
Cuando el pecado se tolera y la santidad se relativiza, es porque algo muy profundo se ha roto en el espíritu de un pueblo. En Jeremías 6:15, Dios expresa su dolor. ¿Se han avergonzado de hacer lo malo? En absoluto, ni siquiera saben lo que es sentir vergüenza. Este no era un mensaje para los paganos. Era una queja contra su propio pueblo, aquellos que mantenían las formas, las tradiciones, las apariencias, pero que habían perdido el temor reverente. El arrepentimiento no se produce por manipulación emocional ni por remordimientos superficiales. Es fruto de la acción del Espíritu Santo. Solo Él puede convencer al corazón de lo que está mal, de lo que es justo y de lo que viene. Juan 16:8 lo afirma claramente. Pero para que ese trabajo ocurra, es necesario tener un corazón disponible, blando, abierto. Dios no irrumpe. Él invita, Él llama, Él espera, pero también advierte. Y cuando su voz se convierte en silencio, es señal de que el tiempo de respuesta está por concluir. Es porque la puerta ha empezado a cerrarse. Ese es el peso que este mensaje trae. Abril no es una coincidencia más en el almanaque, no es una fecha sin importancia, es una señal de parte de Dios, es un momento clave que exige una reacción, no desde la lógica, sino desde lo más profundo del espíritu. No es tiempo de discursos, es tiempo de rodillas, no es momento de teorías, es hora de lágrimas que limpien el alma. El pueblo de Israel, cada vez que rompía su pacto con Dios, sufría las consecuencias. No porque Dios fuera severo sin causa, sino porque el universo espiritual tiene leyes que no pueden ser ignoradas sin consecuencias. 2 Crónicas 7:14 nos entrega un principio inquebrantable. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos. Ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a hacer tu parte en este llamado colectivo? ¿Sientes que Dios te está invitando a humillarte, a buscarle más allá de las apariencias? Déjame un comentario contando cuál es tu oración en este tiempo. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Por qué estás clamando? Tus palabras pueden despertar el corazón de alguien más. Entonces, desde los cielos responderé, perdonaré sus fallas y traeré sanidad sobre su tierra. Esta promesa aún sigue en pie, no ha caducado. Pero para verla cumplida, no basta con saberla. Hay que abrazarla, vivirla, hacer la oración diaria. Las etapas proféticas no se ajustan al ritmo de los hombres. Dios habla con anticipación, da señales, sacude conciencias, pero el tiempo no se detiene a esperar a quien duerme. El llamado al arrepentimiento no es para mañana, ni para cuando el mundo confirme lo que ya fue dicho en lo espiritual. No es para cuando las noticias muestren el colapso que se avisó hace meses. Es para ahora, para hoy. Si hoy escuchas la voz de Dios, no cierres tu corazón, porque cada día que se pospone el arrepentimiento, se alarga el desvío del propósito, y cuanto más se endurece el corazón, más difícil es encontrar el camino de vuelta. El libro de Apocalipsis contiene mensajes directos a las iglesias. Son espejos del presente. Algunas congregaciones mantenían la doctrina, pero habían perdido el amor genuino. Otras parecían vivas, pero en realidad estaban espiritualmente muertas. A todas se les dijo lo mismo: vuelvan, arrepiéntanse, no por formalismo, sino porque es el único sendero que nos devuelve a la verdad. Apocalipsis 2:5 deja clara la instrucción de Jesús. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz de nuevo lo que hacías al principio. El arrepentimiento no es solo mirar atrás con culpa, es un regreso al diseño. Es reconectar con la presencia, es abandonar lo falso para abrazar lo eterno. Siempre que el pueblo de Dios se quebranta, el juicio se detiene. Esa es la constante divina, pero cuando se endurece, lo inevitable se precipita. En los tiempos de Noé, la corrupción era tan densa que solo una casa fue salvada. En Sodoma, la maldad se había expandido tanto que ni siquiera se encontraron 10 personas justas. Dios no juzga por capricho. Pero cuando la maldad grita desde la tierra, su justicia responde. Aún así, para el que se vuelve de corazón, su misericordia nunca falla. El arrepentimiento debe tocarlo todo. No basta con alejarse de lo evidente. También implica revisar lo oculto, los pensamientos,
las intenciones, las motivaciones secretas. Hebreos 4:13 nos recuerda que todo está a la vista de Dios. No hay rincón interno que Él no conozca. Ninguna máscara sirve frente a sus ojos. Todo será expuesto ante Él, y por eso rendirse ahora es el mayor acto de sabiduría. ¿Y tú? ¿Has sentido ese llamado personal al arrepentimiento en este tiempo? Cuéntame en los comentarios si hay alguna área donde sientes que Dios te está tocando el corazón para cambiar. A veces, al compartirlo, no solo encuentras libertad tú, también otros se animan a volver al Padre. Por eso, el verdadero arrepentimiento es presentarse voluntariamente ante la luz de Dios. Es decirle sin reservas: revísame, límpiame, hazme nuevo. Es abandonar toda pretensión de fortaleza espiritual y declarar desde lo más profundo: sin ti no soy nada. No podemos clamar por un avivamiento si antes no hay una entrega genuina. No se puede esperar un mover sobrenatural cuando el corazón sigue abrazando lo que Dios ha rechazado desde siempre. El fuego del cielo no desciende sobre altares contaminados, sino sobre aquellos que se han santificado, que han sido dispuestos como ofrenda viva, pura, entregada. El llamado entonces no puede esperar. Lo que está por acontecer no será soportado por quienes viven en la indiferencia espiritual. Jesús lo dijo sin rodeos en Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay espacio para la ambigüedad. Este tiempo exige claridad, y esa claridad comienza en lo más profundo, en el quebranto del alma. La gracia de Dios es inmensa, pero no se nos da para que permanezcamos en la misma condición. Es un regalo divino que nos invita a volver. Es el puente que nos conduce a la restauración, pero no se cruza con arrogancia, se cruza de rodillas. El arrepentimiento no es una imposición externa, es una convicción interna. Es el Espíritu tocando con ternura las partes más endurecidas de nuestro ser. Es la voz del Padre llamando desde lejos, esperando con los brazos abiertos, como en la historia del Hijo Pródigo. Lucas 15 nos revela ese momento clave. No fue el dolor lo que trajo al Hijo de regreso, fue el despertar de su conciencia. Fue su decisión de volver lo que activó el abrazo que ya lo esperaba. Hoy, como en aquella parábola, hay una voz que se eleva. No es para condenar, es para despertar, porque el tiempo se está agotando y las oportunidades también. Abril será un momento de cambio, pero lo que cada uno coseche dependerá de cómo esté su corazón en ese instante. Esto no es cuestión de miedo ni especulación. Es una invitación seria a preparar el alma, a afinar el espíritu, a alinearse con la dirección de Dios. Este mensaje no es para los que duermen, es para los que todavía tienen hambre de lo eterno. El arrepentimiento no muestra debilidad, revela madurez. El necio busca excusas, el sabio busca el rostro de Dios. El orgulloso se endurece, pero el entendido se postra sin demora. Porque quien se quiebra ante el Creador será sostenido por su mano fiel. El Salmo 51:17 nos recuerda que los sacrificios que agradan al Señor no son rituales vacíos, sino un espíritu rendido, un corazón contrito, humilde, sincero. Y a ese corazón Dios jamás lo rechaza. Abril no puede tomar por sorpresa a una iglesia que duerme. Tiene que encontrar a un pueblo despierto, sensible, en el suelo clamando. No permitamos que esta generación repita la historia de los que tuvieron la verdad delante y decidieron ignorarla. No seamos como aquellos que rieron de Noé hasta que el agua les cubrió. Este no es un mensaje más, es una advertencia con aroma de redención. Es una voz que habla al corazón. ¿Y tú? ¿Sientes que este mensaje te está hablando directamente? Escríbelo en los comentarios. ¿Qué te está mostrando Dios en este tiempo? Tu testimonio puede ser la confirmación que otro necesita para volver a Él. Esta es la oportunidad de ajustar la dirección antes de que el sendero se vuelva confuso, antes de que avanzar ya no sea posible. La gracia todavía está fluyendo, la puerta sigue abierta, pero no permanecerá así para siempre. Hoy es el día señalado, hoy es el tiempo para reconciliarse, porque cuando Dios habla, su palabra no vuelve vacía. Da fruto en quienes la reciben con humildad, pero también da testimonio contra los que deciden cerrar su corazón. Por eso, no se puede seguir aplazando el llamado al arrepentimiento, no se puede negociar,
no se puede suavizar. La santidad no es un lujo para tiempos de urgencia profética, es el único camino seguro. Solo aquellos de corazón limpio verán al Señor. Solo los humildes podrán caminar con paz cuando la oscuridad lo envuelva todo. Solo los que se quebrantan serán fortalecidos desde lo alto. Este es el día, no hay otro mejor. Este es el momento donde Dios busca una respuesta, porque quien se arrepiente con verdad será restaurado con honra. Quien se humilla en lo secreto será levantado a su debido tiempo. Y cuando la oscuridad se intensifica, no es porque Dios se ha ido, es porque la luz está a punto de brillar con más fuerza. Dios jamás ha permitido que las tinieblas dicten el final. En cada punto de inflexión espiritual, cuando todo parecía perdido, se levantaron hombres y mujeres que decidieron no seguir durmiendo. No eran más talentosos ni más puros, solo eran los que se mantuvieron con los ojos abiertos cuando el resto optó por cerrar los suyos. Y volverá a ocurrir. Abril no es solo una fecha de advertencia, es una sacudida, una activación, un punto en el que los que han sido llamados comenzarán a despertar para ocupar el lugar que les fue preparado en el cielo desde el principio. La Biblia nunca describe a los escogidos como espectadores pasivos. Son aquellos que aún en medio del colapso tienen una sensibilidad distinta. El espíritu dentro de ellos reacciona ante los movimientos del cielo. Por lo que parece, porque han sido entrenados en lo invisible. Hebreos 11 está lleno de sus nombres, personas comunes con una fe extraordinaria, hombres y mujeres que actuaron no cuando todo era evidente, sino cuando solo tenían una palabra y una promesa. ¿Y tú? ¿Sientes que Dios te está preparando para un tiempo como este? Déjalo en los comentarios. ¿Cuál es el paso que sabes que debes dar antes de abril? A veces, tu testimonio es la confirmación que otro necesita para despertar. Personas que caminaron como si ya vivieran el cumplimiento, aun cuando sus ojos naturales no veían nada. Porque la fe de los que han sido elegidos no se basa en circunstancias favorables, sino en la firmeza del carácter de Dios. No se detienen por lo incierto, porque entienden que lo eterno siempre supera a lo pasajero. Esa es la señal de quien ha sido marcado por el propósito. Y cuando se acercan tiempos como los que están por venir, esa marca interior comienza a arder con un fuego que no se puede esconder. El profeta Isaías lanzó un grito que hoy cobra una urgencia innegable. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor ya se ha posado sobre ti. Porque aunque densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad envolverá a las naciones, sobre ti se verá la luz del Altísimo. Isaías 61:2. Este llamado no está dirigido a multitudes sin rostro. Es para un grupo reducido, un remanente que ha sido separado, no por su perfección, sino por su disposición, por aquellos que han sido apartados para iluminar cuando todo lo demás parezca apagado. Porque no todos van a despertar, pero quienes lo hagan sabrán que este no es un tiempo para observar pasivamente. Es un momento de obediencia radical. La crisis no es una falla del sistema espiritual. Es un escenario que Dios permite para revelar lo que realmente hay en el interior. Lo que se rompe no estaba edificado sobre roca. Lo que permanece ha sido labrado en la intimidad con Dios. Por eso, los escogidos no se forman en la comodidad. Su fuerza interior es el resultado de años de formación en el secreto, de noches en vela buscando al Espíritu, de días de silencio donde su alma fue afinada. Mientras otros ansiaban visibilidad, ellos perseguían la presencia. Mientras se multiplicaban las voces humanas, ellos entrenaban el oído para oír solo la voz de lo alto. Y por eso, cuando llegue el momento de hablar, no lo harán impulsados por el ruido, sino guiados por una asignación celestial. No repetirán lo que está de moda, proclamarán lo que el cielo ha decretado, porque el llamado que vendrá después de abril no será comprendido por quienes aún esperan instrucciones convencionales. No será lógico, no será cómodo, no será aprobado por la mayoría, porque quienes han sido escogidos jamás han encajado en lo ordinario. Rompe moldes, su entrega incomoda, su sola presencia provoca confrontación, no por altivez, sino por estar en perfecta sintonía con el cielo. Son como Juan el Bautista,
clamando en medio del desierto. Su mensaje no dependía de estructuras religiosas, pero estremecía imperios. Así actúan los que caminan con propósito. No buscan ser aceptados, buscan ser leales a lo que han oído en lo secreto, como Ezequiel, a quien se le encargó hablar a un pueblo terco, de corazón endurecido. Pero Dios no le exigió resultados, solo le pidió obediencia. Hijo de hombre, te envío a un pueblo rebelde. Tú les dirás: así ha dicho Jehová. ¿Sientes que este mensaje está hablando directamente a tu espíritu? Déjalo en los comentarios. Cuéntanos si crees que Dios te está llamando a levantarte en este tiempo. Tu voz, tu proceso, tu testimonio pueden ser exactamente lo que otro necesita para despertar. ¿Escuchará esta generación la voz del Señor? Quizás no, pero aun si se niegan a oír, sabrán que entre ellos hubo una voz enviada por Dios. Ezequiel 2:3-5 lo deja claro. El verdadero profeta no se define por la aceptación de su mensaje, sino por su fidelidad al llamado. Esa es la función del remanente escogido, ser una señal viviente del cielo, incluso cuando la tierra se niegue a recibirla. Porque no caminan por la respuesta de los hombres, sino por la instrucción de su Creador. Los verdaderos escogidos no son los que destacan cuando todo va bien, sino los que se mantienen firmes cuando todo se derrumba. Son los que siguen creyendo, aunque la promesa tarde, los que avanzan aunque tiemble el camino, porque su fe no depende de lo que ven, sino de lo que saben en lo profundo, que Dios es fiel, aunque todo lo demás falle. Esa fe no es superficial ni prestada, es una fe refinada en el crisol de la adversidad, labrada en noches oscuras y afirmada en días de silencio. Por eso, cuando el mundo colapsa, ellos no se quiebran, porque no están parados sobre lo pasajero, sino sobre la roca inamovible, y esa roca no se desplaza. Luego de abril, comenzarán a alzarse voces con una fuerza espiritual distinta. No son voces nuevas para el cielo, pero ahora será el tiempo en que su eco alcance a los hombres. Son voces que han sido escondidas, apartadas, que se negaron a pactar con sistemas religiosos que apagaban el fuego de Dios. Son voces que no se vendieron, que no cambiaron su integridad por reconocimiento, y ahora vienen con un mensaje de fuego, de alineamiento, de corrección, de dirección. No hablarán para entretener, hablarán para despertar corazones dormidos. Su sonido no será uno más, será como un grito que parte la niebla, como un filo que corta la apatía, como una antorcha que se enciende en medio de la noche. Este remanente que el cielo está activando no necesita que nadie lo aplauda. Su afirmación no proviene de los hombres, sino del Espíritu Santo. Como Elías en el Monte Carmelo, su clamor no es para ser vistos, sino para que el pueblo vea a Dios. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú eres Dios. Fue la oración que incendió el altar. 1 Reyes 18:37. Esa sigue siendo la oración de los verdaderos llamados. No buscan plataformas, buscan una manifestación divina que transforme. No desean reconocimiento, desean que descienda fuego del cielo, porque saben que una sola evidencia del poder de Dios puede hacer más que 1000 discursos convincentes. Los escogidos no son livianos, caminan cargando el peso de una generación que gime. Sienten el dolor de su tiempo, llevan en el alma el quebranto de aquellos que ya no saben orar, de los que han perdido el rumbo, de los que necesitan volver. Por eso su mensaje arde, por eso su voz no tiembla, porque han sido tocados por la compasión de Dios. Y ese toque no se puede callar. ¿Sientes que este peso también arde en ti? ¿Sientes que Dios te está despertando para algo más? Déjanos un comentario y cuéntanos si reconoces tu llamado en estas palabras. Tal vez tú eres una de esas voces que están a punto de activarse. No hablan por tener un lugar, lo hacen porque llevan una misión. Jeremías lo expresó con crudeza. Había en mi interior un fuego que ardía, encerrado en mis huesos. Traté de contenerlo, pero no pude. Jeremías 29. Esa es la realidad de quienes cargan palabra viva. No es una idea, es una carga. No es un sermón, es una llama que consume desde adentro. Y cuando llega el momento, ese fuego no pide permiso, se desata.
En estos días, muchos serán despertados de una inercia espiritual que los tenía adormecidos. Algunos sentirán que algo se remueve en lo profundo sin saber por qué. Otros comenzarán a percibir directrices que no encajan con la lógica humana. Será Dios despojando lo superficial para revelar lo que realmente viene del cielo. Pero ese tipo de despertar nunca es cómodo. Implica soltar cosas, implica cortar lazos, implica tener una mente clara y un corazón enfocado. Porque quienes han sido separados para momentos proféticos no pueden vivir como si nada especial estuviera sucediendo. Sus vidas están marcadas por una urgencia que no viene del tiempo, sino del Espíritu. Después de abril, será evidente quién ha sido llamado y quién solo estaba presente como espectador. Los que fueron formados en secreto entrarán en escena. Los que se dejaron moldear serán puestos en lugares estratégicos. Los que caminaron en obediencia serán comisionados. Y los que permanecieron pasivos tendrán que enfrentar la decisión de seguir cómodos o entregarse al llamado. Porque cuando el Espíritu despierta a los suyos, ya no hay espacio para la tibieza. La indiferencia queda expuesta, las máscaras caen y lo verdadero se separa de lo aparente. Dios no está reuniendo multitudes, está levantando un remanente. Lo que hará la diferencia no será la cantidad, sino la intensidad del fuego que cada uno porta. En Jueces 7, Dios redujo el ejército de Gedeón de miles a solo 300, porque la victoria no dependía de la multitud, sino de la fidelidad. Así actúa el reino. No se apoya en plataformas humanas, sino en corazones que han sido limpiados por su presencia. No busca estrategias sofisticadas, busca manos que no tiemblan y almas que no negocian. Y ese será el perfil de quienes serán activados luego de abril. El verdadero despertar no vendrá de movimientos masivos, sino de encuentros íntimos. No nacerá de la emoción, sino de la revelación. Los escogidos no se mueven por calendario, sino por instrucción divina. Y cuando Dios habla, no piden explicaciones, solo preguntan cuál es el siguiente paso, como Abraham, que salió sin conocer el destino, como Moisés, que regresó a Egipto armado solo con una promesa, como María, que dijo sin vacilar: que se haga conmigo conforme a tu palabra. Todos ellos fueron instrumentos en tiempos de definición. Todos fueron llamados que respondieron en el momento exacto. Entonces la pregunta no es si Dios va a levantar a alguien. La verdadera pregunta es: ¿estarás tú listo cuando Él lo haga? Porque este mensaje no es un simple análisis. Es una provocación al espíritu. Es una sacudida a tu zona cómoda. Es la voz del cielo preguntando: ¿te vas a quedar viendo o te vas a levantar? Déjanos tu comentario si algo dentro de ti se encendió al escuchar esto. Queremos saber si este llamado está resonando en tu espíritu, si sabes que Dios te está despertando para algo más grande. Escríbenos: estoy listo. Si reconoces que este tiempo también es para ti, es la señal del cielo, como una trompeta que irrumpe en medio del silencio, anunciando que el campamento debe moverse, que los velos están cayendo, que nombres largamente preparados están siendo llamados en lo oculto para manifestarse sin reservas ante el mundo. Y no serán los más visibles ni los más reconocidos, sino aquellos que respondan en secreto con obediencia silenciosa. Serán ellos los que encenderán el fuego donde otros solo sienten hielo, los que caminarán con autoridad donde muchos aún dudan. Porque después de abril, no todo será evidente para todos, pero los que caminen en sintonía con el Espíritu comenzarán a sentir que su hora ha llegado. No habrá luces, ni aplausos, ni escenarios preparados. Habrá encargos divinos, asignaciones angelicales, comisiones celestiales, porque el cielo no escoge según los criterios de la fama, sino del diseño eterno. Y cuando Dios decide activar a alguien, no hay resistencia humana ni fuerza infernal que pueda impedirlo. Los escogidos no necesitan competir, porque su camino ya ha sido trazado. No necesitan manipular, porque su autoridad nace del servicio. No buscan control, porque su confianza está en la voluntad de Dios. Su verdadera fuerza no está en sus dones, sino en su entrega. Su autoridad no es humana, es espiritual. Y ese tipo de persona es la que el cielo está posicionando para restaurar lo caído, confrontar lo falso, levantar lo dormido y preparar el terreno para lo que viene.
Serán como señales vivientes, portadores del mensaje eterno, testigos del cielo en medio de la confusión, porque Dios está separando, Dios está llamando, Dios está despertando, y el que tenga oído que escuche ahora, porque el tiempo no esperará. Abril no será una página más en el calendario, será una activación para muchos. Para otros, la confirmación de lo que llevan años sintiendo. Y para unos pocos, el inicio de un viaje donde todo lo sembrado en secreto comenzará a dar fruto a la vista de todos. Para ellos, abril será una puerta que se abre con el sello del cielo. Será el punto de quiebre donde lo profético dejará de ser promesa y comenzará a ser camino. Este es el llamado al despertar, no para brillar ante el mundo, sino para arder por dentro. No para recibir palmas, sino para caminar enviados por Dios. Porque los escogidos no buscan reconocimiento, buscan cumplimiento. Y cuando las mismas palabras que han estado escritas en la Biblia por siglos comienzan a repetirse en las noticias, en las conversaciones cotidianas, en los vientos de cambio político y espiritual, ya no estamos hablando de probabilidades, estamos presenciando el cumplimiento. Y el cumplimiento de la palabra profética no llega con grandes anuncios visibles, llega con precisión divina para quienes han aprendido a leer el cielo con el alma. Llega en ese cruce exacto entre lo que fue dicho y lo que se está viviendo. Como lo dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura a la que debemos prestar atención como a una lámpara que alumbra en lo más oscuro, porque hay palabras que ya están en movimiento y otras que están por encenderse con fuerza en este nuevo ciclo profético que comenzará a cobrar impulso después de abril. El libro de Daniel, ese manantial profundo de revelación, nos recuerda que ciertos tiempos fueron sellados, reservados para una hora exacta, y todo indica que esa hora está comenzando a sonar. Si algo dentro de ti ardió mientras escuchabas este mensaje, déjanos un comentario diciendo: estoy atento. Queremos saber si tú también estás percibiendo que abril no será un mes más, sino una puerta profética. ¿Lo sientes? Escríbelo abajo. Daniel 12:9 lo declara con precisión. Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esto nos deja una verdad contundente. Que algo haya estado oculto no significa que haya sido cancelado. Solo estaba esperando la activación del reloj de Dios. Y cuando ese reloj marca la hora precisa, lo que antes parecía oscuro se vuelve completamente claro. Abril representa una etapa de apertura espiritual, donde muchas de esas palabras que estuvieron selladas por generaciones empezarán a manifestarse. Y serán aquellos que hayan afinado su sensibilidad espiritual los que comenzarán a comprender lo que antes parecía inalcanzable. Jesús mismo lo anticipó. Habría una generación que sería testigo de señales nunca antes vistas. En Mateo 24, cuando habló del tiempo final, no solo mencionó conflictos armados o hambrunas. Habló de una atmósfera espiritual compleja, de un momento donde la fidelidad sería llevada al límite, donde el amor de muchos se enfriaría y donde la mentira se disfrazaría de verdad, incluso con ropaje de santidad. Ese tiempo ya no es futuro, ese tiempo ya nos rodea. Y aunque muchos aún aguardan por manifestaciones asombrosas, quienes han aprendido a distinguir la voz del Espíritu saben que algunas de esas profecías ya están caminando entre nosotros. No hacen ruido, no traen espectáculo, pero están vivas. Y su cumplimiento ya no depende de palabras, solo de tiempo. Y ese tiempo ya empezó a moverse con un ritmo distinto. La profecía no fue dada para obsesionarnos con fechas específicas. Fue dada como un latido del corazón de Dios para mantener a su pueblo despierto mientras el cielo se activa. Jesús fue muy claro en Lucas 21:28. No dijo, cuando todo se cumpla, sino, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid vuestra cabeza. Es decir, el verdadero creyente no espera el terremoto para reaccionar. Se mantiene firme desde los primeros temblores. La vigilancia espiritual no empieza en el desenlace, empieza en el umbral. Y después de abril, muchas de estas señales se intensificarán, pero no solo en lo externo. Habrá movimientos internos profundos que tocarán las convicciones más ocultas, que desafiarán los cimientos personales, que revelarán el nivel de madurez con el que cada creyente ha caminado hasta aquí. Las advertencias bíblicas sobre un gran engaño, una aparente paz,
Una persecución más silenciosa pero igual de poderosa. Dejarán de ser parte de debates teológicos. Serán una realidad. Estarán frente a la puerta. Y quienes no hayan edificado sobre roca no resistirán el viento. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo habla con firmeza sobre la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero antes de mencionar su aparición, lanza una declaración clave que suele pasarse por alto. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estas palabras fueron escritas hace 2000 años, lo que significa que aquello que ya operaba en secreto ha seguido avanzando, creciendo, adaptándose. Lo que era invisible, hoy tiene forma. Lo que era un susurro, ahora tiene estructura. Lo que era preparación, ahora se presenta como sistema. Y todo indica que su manifestación está más cerca de lo que muchos creen. Si has sentido que algo en tu espíritu se está alineando con este mensaje, te invito a dejar un comentario diciendo: estoy despierto. Queremos saber quiénes están reconociendo que las señales ya no están viniendo, ya están aquí. ¿Eres tú uno de ellos? Escríbelo. Y puede que abril sea ese instante clave donde lo que ya viene gestándose empiece a revelarse de forma mucho más clara. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, cuando se habla de la apertura de los sellos, no se describe un caos sin sentido ni una destrucción descontrolada. Cada sello representa una fase perfectamente orquestada, una secuencia con propósito que va desatando, paso a paso, realidades espirituales, juicios justos y acontecimientos que conducen al cumplimiento total del plan de Dios. Muchos se preguntan si esos sellos ya comenzaron a romperse. Lo que no puede negarse es que el mundo actual está más frágil y expuesto que nunca, no solo en lo físico, sino a un nivel profundo y espiritual. Existe un deseo creciente de encontrar verdad, pero también una confusión alarmante. Hay una sed de paz, pero muchos intentan saciarla en fuentes contaminadas. La religiosidad está en aumento, pero eso no equivale a santidad. Y cada una de estas condiciones encaja perfectamente con las señales que la Biblia menciona como preludio de una aceleración profética. El profeta Ezequiel, en el capítulo 33, habla de la figura del atalaya, aquel que ve el peligro a lo lejos y toca la trompeta. Si alguien escucha y se prepara, se salva, pero si ignora la señal, su ruina será consecuencia de su indiferencia. Lo importante no es cuántos respondan, sino que el sonido haya sido emitido. Ese es el sonido que se está escuchando ahora. No se trata de alarma emocional, sino de una trompeta espiritual que llama con urgencia a retornar a la palabra, a vivir alineados con el Espíritu, a abandonar la comodidad de saber sin actuar. Porque lo que está por manifestarse no es solo una confirmación de lo que se ha dicho, es una activación en el plano espiritual. Las profecías no buscan permanecer en letras, están buscando corazones dispuestos a recibirlas. Zacarías 14 habla de un día en el que Jehová peleará como lo hizo en los días de la batalla, y que en ese momento sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Este lenguaje apunta directamente a su regreso, pero también nos anticipa que antes de esa aparición gloriosa, viviremos días cargados de presión espiritual, de divisiones marcadas, de definiciones necesarias entre lo falso y lo auténtico. Puede que no estemos todavía en el desenlace final, pero sí estamos en el umbral. Y cada paso que la humanidad da en dirección opuesta a Dios es una llamada al pueblo a ubicarse, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. La profecía no fue escrita para alimentar la ansiedad, fue dada para despertar la urgencia del Espíritu. No vino a infundir temor, sino a preparar una generación. Jesús, al hablar del fin, también aseguró que el evangelio del reino sería predicado en toda la tierra, y eso no ha cambiado ni será omitido. Al contrario, es parte del plan completo. Por eso, el pueblo de Dios no puede esconderse. Este es el tiempo de tomar su posición, de hablar con claridad, de levantar la voz con fuego. Cuanto más avance la oscuridad, más intensa deberá ser la luz. Y después de abril, muchas voces empezarán a emerger, no desde el intelecto, sino desde la revelación. Porque hay verdades que solo se comprenden cuando el reloj del cielo acelera.
Daniel 11:32 lo resume así: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se esconderá, no retrocederá, no quedará paralizado. Porque el cumplimiento de las profecías no es una sentencia contra la iglesia, es el inicio de su despliegue más glorioso. Es para este momento que ha sido formada, entrenada, moldeada. El libro de Apocalipsis no fue escrito para generar miedo, sino para ser comprendido con discernimiento. ¿Y tú? ¿Estás percibiendo que abril puede ser un punto de activación profética? Si este mensaje resuena en tu espíritu, te invito a dejar un comentario diciendo: estoy atento a la trompeta. Queremos leer a quienes han afinado el oído para no dormirse justo antes del cumplimiento. Estamos entrando en una hora donde el conocimiento ya no será suficiente, donde la información no bastará, donde solo los que estén alineados con el Espíritu podrán mantenerse firmes, discerniendo lo eterno en medio del caos temporal. Abril no es una amenaza, es una oportunidad. No es una fecha más, es una frontera que puede marcar el inicio de una nueva dimensión espiritual para los que decidan despertar. No todos verán, no todos querrán entender, pero aquellos que han cultivado intimidad con Dios sabrán que ha llegado el momento de actuar. Porque cuando la oscuridad aumenta, no es para intimidar, sino para revelar la autenticidad de la luz. Cuando las estructuras tiemblan, no es para destruirte, sino para que todo lo inconmovible permanezca. Y si estás leyendo estas palabras, no es casualidad. El cielo está buscando corazones dispuestos, lámparas encendidas, voces que no tiemblen ante el rechazo, sino que permanezcan fieles ante el llamado. Este es el tiempo, no de hablar bonito, sino de vivir con peso espiritual, no de aparentar, sino de portar presencia, no de entretenerse, sino de obedecer, porque lo que viene exigirá raíces profundas, discernimiento agudo, fe inquebrantable y corazones rendidos. ¿Y tú? ¿Eres parte del remanente que Dios está levantando? ¿Sientes que tu espíritu ha sido sacudido por este mensaje? Entonces escríbelo en los comentarios: Señor, aquí estoy, úsame. Decláralo con valentía, no por emoción, sino por convicción, porque este es tu momento, este es el sonido de la trompeta, y ahora es el tiempo de responder.